Hemos convocado precisamente por la emergencia que atraviesa el sector salud en el país y por supuesto también por el escenario político nacional al doctor Luis Solari, es ministro de Estado y ministro de Salud. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado doctor Solari. Le saluda Joel Quesada. Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Doctor, Mucho gusto. Mu- sí, le escuchamos nuevamente. Buenas tardes. ¿Me escucha bien ahora? Sí, sí, perfectamente. Muy buenas tardes. Mucho gusto de estar con usted, señor Quesada, y con todos los televidentes de Sol TV en los distintos cables a nivel nacional. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué le ha parecido la designación de César Vázquez, ¿no? Médico, cajamarquino, vinculado a Alianza para el Progreso, militante, pero con investigaciones en su contra. ¿Es el idóneo? Bueno, mire, acá hay que establecer la verdad rápidamente. Lo primero es que él ha sido secretario general de Alianza para el Progreso mientras fue congresista de la República. Y eso le da oficio político. Ahorita, hasta antes de juramentar, ha sido el asesor principal de la Comisión de Salud. Significa que este paso por el Congreso de la República como congresista y ahora como asesor de la presidenta de la Comisión de Salud, significa que él está vinculado en lo cotidiano con las políticas públicas de salud. O sea, no es un turista que llega al ministerio a ver qué pasa, a ver cómo aprendo, no. Él ya sabe de políticas públicas en salud y el hecho de que haya estado como asesor en esta comisión de salud significa que él trata con los miembros de los diferentes partidos representados proporcionalmente en esa comisión. Ujú. Entonces, estas son una serie de virtudes que que con toda seguridad él va a saber aprovechar. Y él es promotor de una ley que ha observado la presidenta, que ahora me imagino el ministro le explicará. Es una ley que le entrega al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas la conducción de la prevención, el tratamiento y el diagnóstico del cáncer en el Perú para las personas de menos ingresos, ¿no? Que son quienes se atienden en los institutos regionales y el Nacional de Enfermedades Neoplásicas y por supuesto también adentro del ministerio. Entonces esto va a permitir mejorar la calidad en esa ley De acuerdo. que está para insistencia en el Congreso. También se devuelve la autonomía para las compras. Mm. Acabamos de ver madres de familia quejándose porque no tienen medicamentos para los niños con cáncer, y eso es precisamente porque un par de inteligentes en el aparato público han hecho que todo se compre centralizadamente en el famoso CENARE y por supuesto todo está desabastecido, ¿no? ¿No le Entonces, preocupa a usted las investigaciones que pesan sobre César Vázquez, doctor Solari? hay que leerlas bien, pues, Mm. hay que leerlas bien. Hay en el distrito de la Fiscalía en Lambayeque hay 6 denuncias, de las cuales 5 están archivadas y una del año 99 tiene dictamen. Y de las 13 que hay en el distrito de la Fiscalía en Cajamarca, hay 5 que están archivadas, 2 que están sobre seguimiento, que es como si se hubieran archivado también, o sea, son 7. Al final solamente queda una resolución de abuso de autoridad y una con dictamen contencioso administrativo, Ujú. porque han publicado Un, las un 13 acierto en un entonces, diario, ministro. escúcheme, han contestado las 13 en un diario, pero no han puesto que parte de esas denuncias también son como agraviados. De O acuerdo. sea, de las 13 del distrito de Cajamarca, son 4 como agraviados, quedan 9. Queda De claro las, que, de las 9 solamente hay 2 que tienen sentencia, una sentencia no, porque no sentencia la fiscalía, ok, tienen resolución o dictamen, una sobre abuso de autoridad y otra contencioso administrativo. O sea, hay que decirle perfecto. la verdad a la gente, porque todo el mundo Sí, está repitiendo cosas sobre la reputación de una persona. Y bueno, no, porque el peculado, ya eso, todo eso está archivado precisamente muy bien. por falta de... Y la acusación constitucional que presentó Zoraida Ábalos
tam- tampoco no ha sido aprobada en el Parlamento. Entonces, el ministro tiene pues su mochila, si está metido en la política desde el año 2009. Bien. Todos los que estamos metidos en política en el 2009 tenemos mochila. Ya él responderá pues sobre estas cuestiones cuando le pregunten directamente, pero lo primero Así que hay es. que hacer, ¿no es cierto? Hay que hacer esa precisión. Entonces, lo primero que tiene que hacer el ministro, en ¿Cuáles son vez las de que prioridades? espere Eso que la quería presidenta preguntarle, se lo ¿no? lleve a pasear, dígame. Eso quería preguntarle, las prioridades que debería abordar el ministro Vázquez en el sector salud para enfrentar estas emergencias que tenemos, ¿no? Bueno, Lluvia, ahí veo que la dengue, presidenta se lo ha llevado a Ucayali, eso es un error, porque lo que tiene que hacer el ministro es, donde no se olvide usted, donde va la cabeza, va el pescado. La cabeza del ministerio ha estado mal, pues por eso es que el ministerio ha llegado tarde a todas partes y la ministra también. Entonces tiene que hacer cambios en la alta dirección del ministerio en las primeras 48 horas. Las primeras 48 horas son para convocar de emergencia a las mejores personas que sepan. O sea, que no se rinda ante los cantos de sirena de gente del partido que le van a pedir. Lo peor que puede hacer un ministro es partidarizar su ministerio. Yo tuve una bronca con mi partido cuando yo fui ministro de Salud, porque yo declaré abiertamente de que el Estado y el ministerio no eran agencias de empleo. Bronca, pues. Pero con 60 personas nuevas que cambiaron la alta dirección del ministerio, ya cambié viceministros, directores, secretarios generales, etcétera, etcétera, en 90 días se creó el Seguro Integral de Salud, donde mucha gente que los escucha o ve en este momento se ha atendido o ha dado a luz sin costo alguno. Entonces, lo primero que tienen que hacer es eso. Lo segundo, para el tema del dengue, es entender que el protagonista del dengue no es el zancudo, sino es la población. mm, Entonces, en Tumbes, el viernes pasado, han ido casa por casa botando los recipientes. Una tapita de gaseosa volteada boca arriba ya es suficiente para que ahí se multipliquen las larvas del mosquito. Y si yo fumigo y no se van a morir todos los mosquitos y se reproduce a mayor velocidad por el calor, es obvio de que si yo mato 1000 zancudos, esa población de 1000 zancudos se va a reponer con 5000 zancudos, si es que yo no controlo los envases donde se junta el agua y se reproduce el muy mosquito. O bien. sea, eso parece pues un dibujo animado, ¿no? Ver a la gente fumigando y que no se hace nada para controlar el tema de las larvas. Esto es lo principal. Y lo tercero es que tiene pues que el Ministerio de Economía mandar sus fuerzas de tarea para enseñarle a los gobiernos regionales del norte, sobre todo Lambayeque, La Libertad y Piura, Mm, a gastar en las obras de prevención. Los nuevos así es. gobiernos regionales, apreciado señor Quesada, en este momento solo han gastado 1%, uno por Eh, ciento eh, del dinero que está destinado para obras de prevención del niño que viene. Eso quería preguntarle, ¿no? Hay una preocupación bastante latente, ¿no? Por esta baja ejecución del presupuesto en los gobiernos regionales del norte, ¿no? De Lambayeque, de Piura, para enfrentar el fenómeno del niño costero. ¿Por qué sucede esto, no? Y qué debería hacer ahí el gobierno, ¿no? Por esta baja ejecución del presupuesto en regiones, ¿no? En medio de las emergencias. Bueno, nosotros somos un país que no tiene carrera pública. ¿Qué significa? Que cada gobernador regional que llega o cada presidente que llega cambia a todo el mundo. El director regional de salud termina siendo el médico de la mamá del gobernador, ¿no? O sea, todo el mundo es inexperto, nadie sabe nada. Entonces, casualmente, a mí me tocó ser primer ministro cuando se inauguraron los primeros gobiernos regionales. ¿Qué se hizo? Enviamos fuerzas de tareas, grupos de trabajo de gente que sabía para enseñarle a los nuevos funcionarios, como los que hay en los departamentos en este momento, porque recién asumieron sus cargos en el curso del mes de enero, a aprender a gastar y a hacer las cosas. Entonces, esto no es solo responsabilidad pues, del Ministerio de Transportes, y la responsabilidad del ministro de Economía no es solamente girar un cheque, ahí está la plata de ustedes, no. El ministro de Economía, a través del viceministro de Hacienda, tiene que enviar grupos de trabajo a trabajar con estos gobiernos para empujarles
y enseñarles a gastar debidamente, de la mano con la gente, por supuesto, de INDECI. El problema es que el expresidente Kuczynski, el INDECI lo mandó al Ministerio de Defensa, cuando el Instituto Nacional de Defensa Civil es una cuestión multisectorial. Estaba en la presidencia del Consejo de Ministros y lo mandaron a defensa porque no querían tener mucho trabajo. Cuando fue primer ministro, Kuczynski lo despachó a otro lado, cuando la ventaja de que esté en la presidencia del Consejo de Ministros es que el presidente del Consejo de Ministros es el Ujú. único que puede coordinar a ministros de diferentes carteras para ese menester. Entonces, tiene necesariamente, ¿no es cierto?, que mandarse fuerzas, grupos de apoyo de trabajo de economía, de transportes, de defensa civil, que es el del Ministerio de Defensa, y de salud, todos empaquetados para hacer las obras de prevención. ¿Eso está sucediendo en este momento? No. ¿Y de quién la responsabilidad que suceda? De la señora Boluarte y el señor Otárola, que son los Así es. únicos que pueden coordinar ministros. Es decir, si ahora vamos a tener un problema con la falta de obras de prevención, esto le va a pasar factura, no solamente a los piuranos, lambayecanos, tumbesinos y liberteños, sino obviamente que son los que la van a sufrir, sino básicamente al gobierno. Entonces, si nosotros tenemos una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos del mes de mayo, que dice que 82%, o sea, 82 de cada 100 peruanos, quiere que hayan elecciones adelantadas, y eso en los jóvenes, es 92 de cada 100 jóvenes de 17 a 24 quieren eso. Entonces la señora presidenta tiene que meditar, o hacen las Efectivamente, cosas que ¿no? deben ser hechas, o que hagan lo que hay que hacer para que hayan elecciones Así es, ¿no? Es preocupante esta información de que solo se gastó el 1% adelante. del presupuesto, ¿no? Para la emergencia por niño costero, por lluvias en las regiones de La Libertad, Piura y Lambayeque, ¿no? Ahora, por último, ¿no? Por último, nos estamos pasando el tiempo, pero merece la pena hablar bajo su experiencia política, evidentemente, ¿no? La denegación fáctica. El Tribunal Constitucional, ¿no? Ha señalado que es contraria a la Constitución, ¿no? Le ha dado un golpe político, bueno, una respuesta política a aquellos quienes en su momento salieron a alabar la denegación fáctica, ¿no? De Vizcarra y lo que pretendía hacer también Pedro Castillo. Bueno, obviamente, ¿no? Si hay un canario amarillo y usted dice que es azul, hay un problema, Mm. ¿no? Esto es igual. El tablero de votación, cuando se votó la confianza famosa, era verde. Y Palacio de Gobierno dijo, no, es rojo, cierro el Congreso. Eso fue lo que hizo el señor Vizcarra. Y hoy día, parte de los problemas que nosotros tenemos son por este abuso de poder aplaudido por parte de los peruanos. Sí, pues, El señor del Solar, que era el primer ministro, in- se presentó en el Congreso sin coordinar nada, irrumpió como un golpista, irrumpió en la sesión del Parlamento, ¿no es cierto?, para exigir determinada cuestión. Entonces, han habido momentos en la historia que uno no puede olvidar, y esta vez el Tribunal Constitucional ha dicho con claridad y cuando el tablero es verde, pues el presidente no puede decir, me han negado la confianza y por eso yo ahora cierro el Congreso. Eso fue lo que se hizo. Y hoy día hay un montón de gente, acuérdese usted, ¿para qué hacía Vizcarra cuestión de confianza? Para que los proyectos de ley de reforma claro. política que él había enviado Mm. se aprobaran tal cual. Tal Y cual. el Tribunal Constitucional también ha dicho que solo se puede hacer cuestiones de confianza para las cuestiones de gobierno, pero no para temas que no son de competencia del gobierno, como por la Así cuestión es. electoral. Entonces, hoy día, las personas que estuvieron en la Comisión de Reforma Política que convocó el señor Vizcarra, que son los responsables de las reformas políticas que nos tienen entrampados, hoy día se pasean por la televisión, escriben en los periódicos como si ellos no fueran los corresponsables con el señor Vizcarra de habernos puesto en la situación que está hoy día el Perú, de tener un gobierno y una presidenta que gobierna
pero los gobernados quieren que se adelanten las elecciones antes del año 2026, la Efectivamente. inmensa mayoría. Entonces, esto es una situación problemática, porque ¿qué pasa? Se cae la inversión. Si se cae la inversión, ha visto, Clarísimo. ahí está, se ha caído el Producto Bruto Interno agrícola y agropecuario. O sea, la Así es. economía de las 146 provincias rurales está sufriendo por Así la es. cuestión política. Y eso está en manos de la presidenta arreglarlo, ¿no? Así es. Clarísimo, doctor Solari, la explicación, ¿no? En torno a este fallo, bueno, lo que el Tribunal Constitucional ha señalado, ¿no? Que es contraria a la Constitución esta denegación FAQUE, ¿no?